En este video tutorial vamos a ver cómo crear una instancia Windows. Para crear una instancia Windows partimos de la siguiente situación. En la red de nuestro proyecto debemos tener configurada ya la red de nuestro proyecto y la conexión al exterior a través de un router, es decir, tendremos que tener una situación similar a esta, la que hemos definido en la red de nuestro proyecto, y un router que nos conecta al exterior. Y también tendremos que tener al menos un grupo de seguridad que me permita establecer una conexión RDP con mi máquina Windows. Eso en este caso lo tenemos en el grupo default, donde en las reglas yo ya tengo definida una regla que me permite la conexión a través del puerto 3389, que es el que se utiliza para conectarnos con Windows a través de escritorio remoto. Bien, pues para crear una instancia, partiendo de esta hipótesis, de esta situación, la creación de instancias se hace a través del menú cómputo y nos vamos a instancias. Desde ahí podré crear una nueva instancia en OpenStack. ¿Vale? En principio no tenemos creada ninguna instancia y la creación de instancia es un proceso sencillo que se realiza a través de un asistente. En el primer paso del asistente indicaremos el nombre de la instancia que queremos crear. En nuestro caso, por ejemplo, será pues mi máquina Windows, pues mi Windows, y le podré dar una descripción o no. ¿Vale? En cuanto a las zonas de disponibilidad, tenemos definidas dos zonas de disponibilidad, aunque lo normal sería tener, en la mayoría de las instalaciones, solamente hay una instalación. Se recomienda utilizar la zona de disponibilidad Nova, y aquí indicaré el conjunto o mejor dicho, el número de instancias que quiero crear. Si voy a crear una, si solamente quiero crear una máquina, y si quisiera crear un laboratorio, crearía por aquí el conjunto de máquinas del laboratorio. ¿Vale? Pues entonces en principio creo solamente una máquina. En el siguiente paso lo que voy a indicar es de dónde procede de mi máquina virtual. La imagen de mi máquina virtual. Mi máquina virtual se va a crear a partir de una imagen, y esa imagen pues normalmente va a ser una de las imágenes que tenemos aquí creada en nuestro repertorio. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de Windows o tenemos varias imágenes de Linux. ¿Vale? Ese origen puede ser de una máquina, como digo, puede proceder de una imagen, o también puede proceder lo que se llama de un snapshot. Un snapshot procede, es decir, consiste en un snapshot o una fotografía que se le ha hecho a una máquina que ya tiene un software instalado o un conjunto de datos almacenado, y que sobre ella quiero crear una copia para a partir de ella definir nueva instancia. ¿Bien? Entonces para eso previamente habré tenido que crear ese snapshot, y una vez que ese snapshot esté creado, crearía la instancia a partir de él. En vídeos posteriores veremos cómo crear snapshots. Otra opción es la que permite crear una instancia en un volumen. Esta opción no la tomaremos de forma predeterminada, puesto que corresponde a la siguiente situación. Nuestro OpenStack está instalado en varios servidores, varios nodos, ¿vale? Y cada uno de esos nodos tiene un espacio de almacenamiento, ¿vale? Tiene aquí su espacio de almacenamiento. ¿Qué ocurre? Pues que además de estos nodos, también tenemos un NAS. Y ese NAS proporciona almacenamiento, que luego lo veremos también qué tipo de va a ser el almacenamiento de bloque, que va a permitir conectar unidades de bloque a nuestras máquinas virtuales. Y tendremos la opción de ahora elegir nuestra máquina virtual, que en definitiva es un archivo, dónde va a estar. Si va a estar en la máquina virtual, en el nodo, mejor dicho, de OpenStack, donde se va a ejecutar esa máquina, o queremos que esté en un volumen en esa NAS. Aquí hay una conexión de red, ¿vale?, de cada uno de estos nodos y de la NAS. Entonces nosotros decidiremos dónde queremos que esté nuestra máquina virtual. Lo normal es que elijamos que esté aquí, ¿vale?, esté dentro del propio servidor. No queremos que nuestra máquina virtual se esté ejecutando en un nodo, ¿no?, y que esté almacenada en otro lugar diferente.
Entonces, por eso ya digo que elegiremos que no queremos crear un nuevo volumen para nuestra máquina virtual. Bien, entonces elegiremos cuál será la imagen con la que crearemos nuestra instancia. En nuestro caso será pues, una Windows 10, ¿vale? Y en el paso siguiente tenemos que indicar lo que se llama el sabor. ¿Qué es el sabor? El sabor indica las características hardware que va a tener nuestra máquina virtual. Aquí aparecen algunas marcadas con una señal de advertencia indicando que no son suficientes, ¿vale? Entonces, esta señal no puede salir porque o bien necesitamos un espacio de almacenamiento superior, que tenemos como condicionante, o bien no tenemos cuota suficiente. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, vamos a crear, aquí existen distintas configuraciones, por ejemplo, esta large, ¿no? Las que tienen el prefijo stick es que han sido personalizadas para que tengan más o menos RAM o más o menos core o más o menos disco, que los sabores predeterminados que incorpora OpenStack. Entonces, por ejemplo, pues podemos crear una máquina con 2 núcleos, ¿no? 4 GB de RAM y 80 GB de disco, ¿vale? Entonces elegimos una de ellas y este sería el sabor con el que se crearía esa máquina, ¿vale? A continuación, lo que tenemos que hacer en el paso siguiente es especificar a qué red queremos conectarla. Normalmente la vamos a conectar a la red de nuestro proyecto, ¿vale? Pues la vamos a conectar a la red de nuestro proyecto, a Garfionet. Entonces la seleccionamos Garfionet y, en definitiva, pues para una máquina Windows estos pasos serían suficientes. Para máquinas Linux necesitamos algunos pasos más, pero vamos a dejarlo aquí porque una máquina Windows, y en principio solamente hacer referencia a que los grupos de seguridad, fijaros, de forma predeterminada siempre va el grupo default. Esto es importante porque ahora, en función de los grupos de seguridad que le añadamos a esta máquina, le podríamos añadir también este otro o quitárselo. Bien, pues esa máquina va a tener una conectividad al exterior mayor o menor. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizamos, le damos a lanzar instancia y pasado unos instantes nuestra instancia estará creada en OpenStack. Vemos cómo esa máquina ha sido planificada para la creación, se está creando, ¿vale? Le ha añadido el nombre que nosotros le hemos indicado y le ha añadido una dirección IP. Esta dirección IP es lo que se conoce como dirección IP fija. Y esa dirección IP es la dirección IP de la red en la que está, de la Garfionet. Esta máquina ahora mismo está siendo creada en la red del proyecto. Vamos a verlo si queréis en Network Topology. Aquí debe de aparecer la máquina que se está creando dentro de esa red. ¿Vale? Pero lo que ocurre es que esta máquina, en principio, está siendo creada dentro de esa red. Volvemos de nuevo a la creación de la máquina, a la lista de instancias. Pero esa máquina, aunque lo tenga todo preparado para conectarnos al exterior, no tenemos una dirección IP para conectarnos a ella, ¿vale? Y eso es por lo que aparece aquí lo que se llama asociar IP flotante. ¿Qué es una IP flotante? Bueno, pues cuando dijimos que nosotros tenemos nuestro proyecto con nuestras máquinas virtuales que estaban conectadas a nuestra red, que era la red Garfio, la Garfionet, y que estaba conectada a través de un router a la Walnet. Y aquí le han dado una dirección IP fija. Hemos visto que la dirección IP fija que le ha dado es la dirección 10.0067. Bien, es una red, esto es una dirección IP que solamente es visible dentro de OpenStack. Pero nosotros, desde fuera, no podemos alcanzar esa dirección IP. Tenemos que darle lo que se llama una IP flotante. ¿Qué es una IP flotante? Pues una IP de esta red. Las IP flotantes son direcciones IP que están disponibles dentro del rango de direcciones que define esta red. Entonces, lo que tenemos que hacer para conectarnos desde fuera a esa máquina virtual es asignarle una IP flotante. ¿Cómo se asigna eso? Pues aquí, una vez que no hace falta que la máquina esté creada, le decimos asociar IP flotante y nos va a permitir asociar una IP flotante.
Las direcciones IP flotantes se asignan a los proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que además de nuestro proyecto, además de tener un conjunto de máquinas virtuales, de instancias, de volúmenes y demás, lo que también tenemos son direcciones IP flotantes. En función de la cuota que nos hayan asignado, ¿vale? Entonces, nosotros ahora podemos pedirle a OpenStack que de esta red nos dé una dirección IP flotante y esa dirección IP flotante pase a nuestra instancia, ¿vale? Posteriormente nosotros podemos eliminar esa instancia y esa instancia, cuando se elimine, no liberará la dirección IP flotante, la dejará aquí, pero sin asignar, ¿vale? De forma que nosotros posteriormente, cuando creemos una nueva instancia, en vez de pedir una nueva dirección IP flotante aquí, en vez de hacer eso, lo que hagamos sea reaprovechar una de las que tenemos aquí disponible. Para reaprovecharla, desplegaríamos aquí, ¿vale? Y aparecerían aquí las IP asociadas a nuestro proyecto. Como aún no tenemos ninguna, pues le pedimos una a OpenStack, ¿vale? Aquí aparecería la cuota de las que tenemos disponible. Y esto lo que va a hacer es que nos va a pasar una dirección IP flotante a nuestro proyecto. Ya nos la ha pasado. Y aquí ahora ya asociaríamos la dirección IP flotante a nuestro proyecto, ¿vale? Perdón, a nuestra máquina virtual. Ya nuestra máquina virtual tendría la dirección IP dentro de OpenStack, que es la 10.0.067, y la 105, la 134, 105 sería la dirección IP con la que nosotros ya nos podríamos conectar a esta máquina una vez que esté creada. Pasado unos instantes, la máquina virtual estará creada, ¿vale? Y podremos ver su escritorio, ¿vale? Directamente aquí hay una opción que nos permite ver la consola de la máquina virtual. Aquí hay un conjunto de operaciones que ya veremos más adelante, pero por lo pronto puedo ver la consola como si estuviese delante de esa máquina. Hago clic aquí para abrir la otra consola y aquí se verá la máquina virtual Windows, pues que está ejecutándose y está inicializándose por primera vez, ¿vale? Bien, podría acceder, una vez que esta máquina termine su secuencia de arranque, podría acceder a ella a través de un cliente de escritorio remoto. ¿Cómo lo podría hacer? Pues desde un cliente de escritorio remoto, como por ejemplo este, añadiría, fijaros, ya está la máquina virtual en ejecución, ¿vale? Entonces, añadiría un nuevo cliente de escritorio, añadiría esa nueva dirección IP, la 105, le daríamos a añadir, y una vez que haga clic sobre ella, pues me pediría nombre de usuario y contraseña para poder entrar en esa máquina. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto finalizaría la creación de una máquina virtual Windows y tener siempre presente que tienen que estar disponibles la configuración de red y la configuración de los grupos de seguridad para poder establecer esa conexión.